hablar sobre el don de lenguas, porque dentro de la iglesia de hoy, y por lo menos de los últimos 1000 años, ha habido grupos dentro de la iglesia que enfatizan una u otra doctrina, y a veces hasta torcida. Y ese es el resultado que tenemos hoy en el cristianismo de sectas y cuantas agrupaciones, inclusive donde se dice: si usted no habla en lengua, usted no tiene el sello del Espíritu Santo. Y eso es una mentira, eso no es cierto, ¿verdad? Y cuando el creyente no investiga, cuando el creyente no lee la palabra de Dios, se deja llevar por esas malas enseñanzas. Digo malas porque aunque nacen de la Biblia, están torcidas. Por lo consiguiente, al estar torcidas, ya no son buenas. Entonces, como decía, no es mi propósito hablar de las lenguas. Mi propósito es hablar de este evento. Y este evento, hermanos, marca el inicio o el nacimiento de lo que llamamos iglesia. Ahora bien, mi propuesta para ustedes en esta hora es que la iglesia nació por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo nace la iglesia? Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Y cuando hablamos de sobre los creyentes, en el momento en que se da el evento, estamos hablando de los 120. ¿Se acuerdan que en la lectura les dije que en el capítulo 1 de Lucas narra que eran 120? Y cuando el apóstol Pedro se levanta, dice que lo acompañan los 11, o sea, los 12 apóstoles. Ya no es Judas. Judas ya había dado cuenta, ya se había suicidado, ¿se acuerdan? Por los remordimientos de conciencia, por haber traicionado al Señor Jesús. Pero recuerden, en el capítulo 1 de Hechos se narra que los 11 apóstoles dijeron: ¿y quién va a ocupar el lugar de Judas? Y por ahí nombraron a uno llamado José con el nombre de Matías, ¿no? Entonces, no es mi propósito hablar de esos detalles. Mi propósito es hablar del nacimiento de la iglesia. Así que la iglesia nació por el derramamiento del Espíritu Santo. Y mi propuesta, como corazón del mensaje, es esta. Así como el Espíritu Santo engendró la creación y la encarnación de Jesús, también engendró a la iglesia. Si ustedes van a Génesis 1:1, ustedes van a encontrar que en el principio era Dios. Y en el el versículo 2, van a ver que todo estaba en un caos, pero que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, dicen los que saben mucho que ese asunto de moverse sobre la faz de la tierra era el acto creador del Espíritu Santo, porque el término mover sobre la faz de las aguas tiene la idea de empollar. ¿Y qué cosa es empollar? A ver, a las hermanas que han criado gallinas, ¿qué cosa es empollar? Hermana Carta, ¿qué es empollar? Pues que han criado gallinas, supongo, ¿no? El hermano, ¿qué cosa es empollar? Empollar es poner en el nido, poner los huevos y que la gallina se ponga sobre o se sienta sobre los huevos. Y después de cierto tiempo, pues yo no soy experto en ese asunto, después de cierto tiempo los huevos eclosionan y salen los pollitos. O popularmente los huevos revientan y salen los pollitos. Bueno, el asunto de moverse sobre la faz de las aguas, dicen los que saben mucho, que tienen la idea de empollar. Y el acto de empollar es dar vida. ¿Qué es lo que hace la gallina cuando se sienta sobre los polluelos? Ahora, estoy dando esta ilustración que no es marciana, porque recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús dijo: ¿cuántas veces te quise juntar? Hablándole a la nación de Israel.
como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, para protegerlos, para cuidarlos. Por eso estoy diciendo, así como el Espíritu Santo engendró la creación, pero también engendró la encarnación de Jesús. En Lucas leemos que el ángel Gabriel se acercó a la Virgen María y le dijo: saludos o salve, ¿no? Bienaventurada eres. No es la Virgen que da bienaventuranza, es ella la que recibe la bienaventuranza. Y estoy haciendo este énfasis porque vean cómo es fácil de torcer las escrituras. Luego se enseña que la Virgen es la que da la bienaventuranza. No, la bienaventurada es ella. ¿Por qué razón? O la bendecida es ella. ¿Por qué razón? Porque dice en Lucas capítulo 1:35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es exactamente lo que hizo el Espíritu Santo en la creación de Génesis 1, lo que hace el Espíritu Santo cuando se engendra a Jesús en el vientre de María, porque el Espíritu Santo viene sobre ella y el poder del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo a la luz de todo el Antiguo Testamento? ¿Quién es el Altísimo? Es Jehová o el Padre. Allí trabajando el Padre, trabajando el Espíritu Santo en María, por eso bienaventurada, para engendrar a Jesús en su vientre. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios, el Padre, el Altísimo. Pero no solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en comunión en la creación, sino que también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en la encarnación, pero también el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en el nacimiento de la iglesia. Por eso la iglesia no es de origen humano, es de origen divino. Viene del cielo. Hace 15 días, en la primera entrega de esta serie sobre la iglesia, le dije que la iglesia se origina en el corazón de Dios. La funda Jesús sobre el fundamento que es Jesucristo. Ahora vemos cómo directamente el Espíritu Santo engendra a la iglesia y nace en esta tierra 30 o 33 años, según sea el caso, después, en nuestra era, ya después de Cristo. ¿Por qué digo 30? Porque algunos dicen que Jesús nació unos 3 años antes de nuestra era. Otros dicen, no, nació en el año 0. Así que no me voy a poner a pelear en qué año precisamente nació Jesús. Yo me voy a referir al evento del nacimiento de la iglesia. Y esta nace, hermanos. Esta nace cuando se derrama el Espíritu Santo sobre esos 120. ¿Cuál fue el primer número de la iglesia? 120. No significa que todas las iglesias deben de empezar con 120. Estamos hablando aquí del nacimiento de toda la iglesia en general, de la iglesia universal. Ahora sí voy a llamar de la iglesia católica, porque la palabra católica significa universal. Pero no me estoy refiriendo a la iglesia católica, apostólica y romana. Me estoy refiriendo a la iglesia de Jesucristo. Me explico. El Espíritu Santo se derrama sobre personas que han creído en Jesús. El Espíritu Santo se derrama sobre creyentes que han entregado su vida a Jesús. El Espíritu Santo se derrama en creyentes que quieren con todo su corazón buscar el rostro de Dios y que se quieren comprometer con Dios. Hace 15 días les definí que la iglesia es el grupo de personas que se integran en una comunidad con el firme deseo de buscar y honrar a Dios
pero también de anunciar que Jesús es el Señor. Y así, mis amados hermanos, en este evento del derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 personas, en un acto sobrenatural, porque se escucha como un estruendo de viento recio. No es que había viento, noten, dice que como de viento recio. ¿Y qué es lo que ocasiona un viento recio? Un ruido, ¿no? Un ruido. Si el viento está muy recio, hasta los alambres producen como aullidos. No sé si lo han oído, como silbidos o zumbido, dijo el hermano Esdras, ¿no? Entre los árboles, el viento fuerte, ¿cómo se escucha? Como que si viniera una persona ronzando y abriéndose paso, ¿no? O me estoy equivocando. ¿No han oído cómo zumba o cómo se oye el viento recio entre los árboles? Estoy intentando describir lo que sucede. Y todo el mundo lo escuchó. Todo el mundo lo escuchó, pero no había viento, ¿eh? Dice que como viento recio. Y sobre estos 120, sobre cada uno de ellos, apareció como si fuera una llama de fuego. No era llama de fuego, era algo como llama de fuego. Era quizás un resplandor, yo no sé. Pero estoy tratando de decirles, hermanos, porque luego se enseñan tantas cosas en las redes y que cuando no somos lectores de la Escritura nos dejamos llevar por diferentes vientos de doctrina, decía el apóstol Pedro en su escrito. Y luego estos 120 empiezan a hablar en los idiomas de la gente que se acercó a ver de qué se trataba, porque el ruido les causó curiosidad, qué es lo que estaba sucediendo. Y ellos se quedaron sorprendidísimos, porque de estos 120, muchos empezaron a hablarles en su propio lenguaje a cada uno, y era gente que no había estudiado idioma, ¿no? Entre nosotros se nos fue uno de nuestros miembros porque se fue a estudiar idiomas. Me refiero a María Conchita. Ella sacó su licenciatura en inglés y en otros idiomas. Bueno, estos no estudiaron, pero lo hablaron por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora bien, en primer lugar, hermanos, ya les dije que este evento se le conoce como Pentecostés. Y hay denominaciones que así se denominan, válgame la redundancia, se llaman Pentecostés. Iglesia de Pentecostés del Evangelio completo, Iglesia Pentecostés del Evangelio cuadrangular y todo el mundo. Pero ¿saben qué significa Pentecostés? ¿Saben qué significa Pentecostés? ¿Qué significa? Pentecostés significa 50 días después. Fíjense. Pentecostés significa 50 días después. Y la razón por la cual son 50 días después es porque es el tiempo que separaba la celebración de la Pascua con la celebración de las cosechas. ¿Verdad? Se comía la Pascua y se tenía que dejar pasar 50 días de celebraciones y todo, y venía la fiesta de las cosechas. También es conocido como la fiesta de las gavillas. También se le conoce como la fiesta de las primicias. Entonces, en Pentecostés, que significa 50 días después, el Señor Jesús muere en un viernes que la tradición le marca como el viernes de Semana Santa, el viernes de la Semana Mayor, y le conocemos comúnmente como Viernes Santo. Fallece el Señor Jesús en ese día a las 3 de la tarde. Está sepultado 3 días, resucita con poder y con gloria al tercer día, y Él se manifiesta exclusivamente a sus discípulos los primeros 10 días. Uno de los apóstoles han de recordar que llegó a decir, cuando le dijeron, hemos visto al Señor, y él dice, no, si yo no veo sus manos y sus huellas, yo no voy a creer. Y por toda una semana Tomás anduvo con ansiedad, con angustia, con preocupación, como cualquiera de nosotros, por no creer que el Señor Jesús vivía.
Pero después de estar esa comunión exclusiva con los apóstoles, Él se empieza a parecer a muchos más. A muchos más. Y se cumple entonces, hermanos, 40 días y Él se despide de los discípulos y se va a los cielos. Y en Hechos capítulo 1 les dice: esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Concretamente en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pasaron 10 días de su ascensión del Señor y viene el Espíritu Santo sobre estos 120. Y sucede este evento que se le conoce como Pentecostés, porque ya les dije la razón por la cual se llama Pentecostés: 50 días exactamente después de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Sí me estoy explicando qué significa Pentecostés? Así en términos simples y sencillos. ¿Para qué nos vamos a meter en los pensamientos que el hebreo, que el griego y que el arameo? No, simplemente significa 50 días después. Y nace la iglesia. 50 días después de la crucifixión, nace la iglesia. 10 días después de la ascensión del Señor Jesús, nace la iglesia. 40 días, ¿cuánto es? 50 días después de la crucifixión, nace la iglesia. Sobre el fundamento de que Jesús es el Señor. ¿Quién la funda? El Señor Jesús. Él como dirigente, Él como cabeza. ¿Quién hace que nazca? El Espíritu Santo. Me voy a explicar. Entonces, yo no voy a entrar en los detalles de la lengua, en los detalles de los dones, en el detalle del viento recio, en todos esos detalles. Me estoy refiriendo al evento que se llama Pentecostés y que quiere decir 50 días después de la crucifixión del Señor Jesús, nace la iglesia con ese suceso, que es el cumplimiento de aquella profecía antiguo testamentaria narrada en Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2 está la profecía de que llegaría el día en que sería derramado el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, dicen otras muchas profecías. Pero quiero decirles, hermanos, que Pentecostés cumple aquella profecía dicha 600 años antes de que sucediera. Pero también cumple la profecía del mismo Señor Jesús, dicha a sus discípulos aquel jueves antes de la crucifixión, cuando celebró por última vez la cena con ellos. O cenó por última vez con ellos, cuando Él instituye el asunto de la Pascua y de la profecía dicha por el mismo Señor Jesucristo, narrada en Juan capítulo 14 versículos 16 y 17. Es necesario que yo me vaya, y si yo me fuere, vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Consolador sobre ustedes, estará con ustedes y estará en ustedes para siempre. Y llega en Pentecostés el Espíritu Santo con estos actos sobrenaturales de ruidos y de la luz que iluminaba a cada creyente, ahí bautizándolos, ahí sellándolos en el poder del Espíritu Santo. Esto también lo conocemos a través de las otras lecturas ahí del apóstol Pablo, y nace lo que llamamos la iglesia. Hermanos, ¿qué cosa es la iglesia? Repito una vez más, preguntando, ¿qué es la iglesia? La palabra significa los que han sido llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo. La iglesia significa los llamados fuera. Y la iglesia está compuesta por hombres y mujeres de todas las edades, de todos los colores, que creen en el Señor Jesucristo. No importa su estatura, no importa su avance académico en su intelecto, no importa su situación o su estatus
social, si es rico, si es pobre, si es profesionista, si nomás es obrero, eso no importa. La iglesia son los llamados fuera del mundo para creer en Jesucristo y se congregan en una comunidad que se llama así, el cuerpo de Cristo, cuyo jefe, cuyo cabeza es el mismo Señor Jesús, cuyo general es el Señor Jesús, cuya capacitación se recibe por el Espíritu Santo. Porque ¿qué se da en Pentecostés, hermano? No solamente se da el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué más se da? ¿Qué más se da? La capacitación. ¿Por qué digo capacitación? ¿Qué dice la gente? Bueno, que no son estos galileos iletrados los que empezaron a hablar y los oímos que hablan como nosotros. Ellos no son estudiados, no estudiaron nuestro idioma. ¿Cómo nos están hablando en nuestro idioma? No, así dijeron. ¿Quién hizo eso? Si ellos no estaban preparados para eso. Si ellos no habían estudiado los idiomas. Si ellos no estaban capacitados para hablar en público. ¿Quién hizo eso? Yo les pregunto, ¿es fácil hablar en público? Para algunos sí, para otros no. Para algunos nomás le acercan el micrófono y empiezan a temblar. ¿Sí o no? Pero ¿quién capacita? Y si ustedes notaron, hermanos, en este evento no solamente se derrama el Espíritu Santo cumpliéndose la palabra del Señor, sino ustedes notan algo diferente. Que estos de momento están capacitados con algo muy especial. Hago un pequeño paréntesis. No como hoy día sucede en muchos gobiernos, y el nuestro no es la excepción. No sé cuántos de ustedes escucharon a un señor que acabaron de ponerlo como el fiscal de la Ciudad de México, se llama Ulises Lara. ¿Sabían que lo hicieron licenciado de la noche a la mañana? ¿Sí? El gobierno dijo: tú eres licenciado y vas a ser el fiscal. Ulises Lara se llama el señor. Investiga si quieres, nomás estoy inventando. Hoy así hace el ser humano. Tú vas a hacer esto y vas a hacer esto, aunque no sepas hacer ni papa, aunque no tenga experiencia de nada. Tú hazlo. Con Dios no es siervos. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor Jesús en Hechos 1:8? Esperen allí hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos. ¿Qué es un testigo, hermano? ¿Qué es un testigo? Uno que da fe de lo que oye y de. Ese es un testigo, en términos legales. Uno que da fe de lo que oye y de. Ese es un testigo. Y el Señor Jesús le dijo, en otras palabras, ustedes no van a estar capacitados hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y van a ser llenos de poder, de capacidades, en otras palabras, y entonces van a cumplir el gran mandamiento de ir y hacer discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted no necesita de un seminario para decirle a su vecino que Jesús murió en la cruz por él. Usted no necesita de ir a un seminario y a prepararse por 3, por 4, por los años que sea para salir como misionero, para ser testigo de Cristo. Lo que usted necesita es comprometerse con Dios. Lo que usted necesita es decirle: aquí estoy, Señor. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de dar las capacidades. ¿Qué capacidades le dio a estos? Que hablaran en otro idioma que no habían aprendido, que tuvieran valor para hacerlo, para que fuesen audaces. Y quién sabe si no les dio hasta la facilidad de palabras. No sé si me estoy explicando. Porque a muchos nos cuesta mucho hilar pensamientos, pero otros con suma facilidad pueden hilar pensamientos. Pero aquí, gente del vulgo, gente iletrada, gente que no fue a la escuela, gente que había sido en su mayoría pescadores, obreros, trabajadores, y de pronto se levantan con poder y con autoridad y empiezan a decir las cosas del Señor Jesucristo.
como siempre hay críticos, hermanos, porque saben, en esta vida si uno hace bien, habla la gente. Si uno hace mal, habla la gente. O sea que estamos como en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. No permitamos vivir, escuchen bien lo que digo, no permitamos vivir o llevar nuestra vida por lo que dicen los demás. Hermanos, llevemos nuestra vida por lo que dice nuestro Señor. Llevemos nuestras vidas y nuestras costumbres por lo que dice el Señor. Me apena cuando nosotros los creyentes, incluyéndome, llevamos nuestra vida y nuestra manera de pensar como nos dicen los demás. Y empezamos a copiar lo que hacen los demás. Y empezamos a imitar lo que dicen los demás. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que no imitemos al mundo? Que no amemos al mundo. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice a los creyentes que nuestros ojos estén puestos en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Mire, estamos viendo que es el fundador de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. Estamos hablando de que todos los creyentes que conformamos la iglesia en cualquier lugar del mundo fuimos llamados, nacimos en un acto divino, hermanos, en un acto de Dios. No es una doctrina de hombre, no es un pensamiento filosófico del intelecto, es un acto de Dios. Y es Dios el que se encarga de capacitar. Miren, en este evento, hermanos, para ir terminando, ya les comuniqué que se le llama Pentecostés, pero es el nacimiento de la iglesia del Señor, cumpliendo su palabra. Ya les comuniqué también, mis queridos y amados hermanos, por qué se llama Pentecostés. De una manera muy simple y muy rápida. Y les quiero decir que este acto, este fruto, así como Isabela, se me quedó el primer nombre, así como Isabela es el fruto de su unión de la hermana con su marido, hermanos, nosotros somos el fruto, somos el resultado de la unión del Señor Jesús con la humanidad. Dios, por eso en Juan 1:1 leemos, y el verbo era Dios, y estaba con Dios, y es Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La iglesia es el resultado de la encarnación de Jesús. La iglesia es el resultado del deseo del corazón de Dios. La iglesia es el resultado de la palabra de Jesús. La iglesia es el resultado, mis amados hermanos, el fruto que dio la vida de Jesús en esta tierra. Porque la iglesia no solamente se conforma por 120 personas, sino por miles y miles y miles de millones de personas que han creído que Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan lo que decía la profecía de Joel? El que invocar el nombre de Jehová será salvo. Por eso, mis queridos y amados hermanos, el evento del derramamiento del Espíritu Santo marca el nacimiento de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y que somos llamados fuera del mundo con una capacitación especial, y esa capacitación especial no es la que recibimos en el seminario. Yo me he topado muchísimos que se van al seminario y no están fungiendo como ministros. No tengo nada en contra de ellos. Primero era crítico, pero empiezo a verlo desde otro punto de vista. Dios tendrá sus razones de permitir que ellos no siguieron en el ministerio. Porque, hermanos, el ministro no lo hace un seminario, lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el llamamiento divino. El ministro lo forma y lo capacita el mismo Señor Jesús con su palabra, con su presencia
y con la unción del Espíritu Santo, como se dio aquí en este evento que llamamos Pentecostés. Vemos entonces finalmente cómo el Espíritu Santo llena de poder, de capacidad, de transformación a aquellos que son llamados a salir del mundo. En otras palabras, a la iglesia. Vemos cómo el Espíritu Santo es el que nos lleva a salir adelante. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estoy tocando otras doctrinas, solamente estoy diciendo: miren cuándo nace la iglesia. En el año 30, en el año 33. ¿Cómo nació? Por el influjo, por el derramamiento, por la capacitación del Espíritu Santo. ¿Quién la funda? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? El Señor Jesucristo. ¿Quién capacita a los de la iglesia? El mismo Espíritu Santo. Por eso no podemos argumentar es que a mí nadie me ha enseñado. Por eso no podemos argumentar es que no tengo discipulado. Desde este momento usted está recibiendo un discipulado, no por mí, por el Espíritu Santo. Mis hermanos, Betania va a llegar a su tiempo de desarrollo tanto como usted se comprometa con Dios. Recuerde que la iglesia es el grupo de creyentes que se comprometen en buscar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con todo el corazón y guardar su palabra, amando a su prójimo como a sí mismo, cumpliendo la ley de nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea la honra, porque usted y yo hemos nacido en el corazón de Dios y por el corazón de Dios, por obra y gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.